Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Continuamos tejiendo estas originales calaveritas de azúcar para tus mascotas. En esta segunda y última parte te enseñaré a tejer en crochet a los gatitos. Les muestro la lista de los materiales. Esta pieza la vamos a tejer en hilo blanco que tiene un filito tornasol en 2 hebras. Iniciamos con 6 cadenas. Y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante. Después hacemos 3 medios puntos. En la última cadena 3 medios puntos juntos. Ahora tejimos de este lado de la cadena, vamos a dar vuelta y a tejer de este lado. Hacemos 4 medios puntos, uno en cada uno de los puntos, y cerramos la vuelta con punto deslizado. La segunda vuelta la iniciamos con una cadena y vamos a tejer en el primer punto 3 medios puntos juntos. Después 5 medios puntos, un punto en cada punto. En el siguiente 3 medios puntos juntos. Y 5 medios puntos, un punto en cada punto. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Vamos a tejer un punto deslizado en el siguiente punto. Hacemos una cadena y aquí mismo tejemos 3 medios puntos juntos. Después 7 medios puntos, un punto en cada punto. Y nuevamente 3 medios puntos juntos en el mismo punto. Después 7 medios puntos. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. La vuelta número 4 se inicia con un punto deslizado en el primer punto, una cadena, 3 medios puntos juntos en ese punto. Ahora 9 medios puntos, uno en cada punto. Tres medios puntos juntos otra vez en el mismo punto. Y 9 medios puntos, uno en cada punto. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. La vuelta número 5 la iniciamos también haciendo un punto deslizado en el primer punto, una cadena, y ahora aquí en este punto donde hicimos el último deslizado vamos a tejer un medio punto. Ahora un medio punto en el siguiente punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente, 8 medios puntos, un punto en cada punto, dos medios puntos juntos en el siguiente, 2 medios puntos, uno en cada punto,
2 medios puntos juntos en el siguiente, ocho medios puntos y 2 medios puntos juntos en el último punto. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. La vuelta número 6 la iniciamos con una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos, un punto en cada punto. Después 2 medios puntos juntos. Ahora 10 medios puntos solos, un punto en cada punto. Dos medios puntos juntos en el siguiente punto, 2 medios puntos, uno en cada punto, 2 medios puntos juntos, diez medios puntos, uno en cada punto, y 2 medios puntos juntos en el último punto. Cerramos la vuelta con punto deslizado. La vuelta número 7 la iniciamos con una cadena y tejemos 2 medios puntos, uno en cada punto. Después 2 medios puntos juntos. Ahora 12 medios puntos, uno en cada punto. Dos medios puntos juntos en el siguiente punto, 2 medios puntos, uno en cada punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente, 12 medios puntos otra vez, y 2 medios puntos juntos en el último punto. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Vamos a doblar el tejido así. Hacemos un punto deslizado en el primer punto, un punto deslizado en el siguiente y doblamos el tejido. Ahora lo vamos a unir de aquí, una cadena, y tomamos un punto de la parte de enfrente y un punto de la parte de atrás. Sacamos un punto y lo cerramos juntos. Este es el primer medio punto. Y voy a hacer 4 en total, uno en cada punto, uniendo los dos lados. Hago una cadena, volteo mi tejido, tejo un medio punto, paso el siguiente y tejo un medio punto en cada uno de los dos puntos que sobran. Hago una cadena, volteo mi tejido, tejo el primer punto, paso el siguiente y tejo el último. Hago una cadena, volteo mi tejido y en el último de los dos puntos hago un medio punto. Aquí voy a cortar el hilo y voy a ocultar el sobrante con una aguja lanera. Aquí quedó ya tejida la primera de las orejas. Vamos a contar 6 puntos a partir de donde termina la orejita y ahí colocamos el gancho. Antes de tejer la siguiente, vamos a colocar el relleno. Y ahora sí, procedemos a tejer la segunda oreja. La iniciamos con una cadena y vamos a hacer 4 medios puntos. Entre una oreja y otra debe haber aquí 2 puntos de separación. Y la vamos a tejer igual que esta. Una cadena, volteo mi tejido, hago el primer punto, paso sin tejer el segundo y tejo el tercero y el cuarto.
Hago una cadena, volteo mi tejido, tejo el primer punto, paso al siguiente sin tejer y tejo el último. Hago una cadena, volteo mi tejido y en el último de los 2 puntos tejo un medio punto. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza la vamos a tejer nuevamente en el mismo hilo que la primera. Hacemos un anillo mágico. Enseguida 5 cadenas. Cargamos 2 veces nuestro gancho. Sacamos un punto del anillo y tejemos un macizo largo incompleto. Repetimos este paso hasta tener 5 macizos largos incompletos en el gancho, más las 5 cadenas. Ahora se cierran todos los puntos juntos. Tejemos 5 cadenas y hacemos un punto deslizado dentro del anillo. Y hacemos lo mismo que aquí, otra parte igual. Y terminamos esta pieza cortando el hilo y ocultando el sobrante con aguja lanera. La siguiente pieza la vamos a tejer en hilo color naranja, es un naranja oscuro, doble también. Hacemos 3 cadenas, un medio punto en la primera, una cadena, volteamos nuestro tejido y en ese medio punto vamos a tejer 3 medios puntos juntos. Una cadena, volteamos el tejido y en el primer punto hacemos un medio punto. En el segundo 3 medios puntos juntos. Y en el último un medio punto. Hacemos una cadena, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer en punto deslizado hasta el punto central. Hicimos 3 puntos deslizados en total. Ahora vamos a tejer 5 cadenas, que sería el cuerpo. Ahora 4 cadenas y en la segunda, contando del gancho hacia abajo, hacemos un punto deslizado. 2 cadenas y un punto deslizado en la primera de las 4 que tejimos. Recuerden que hicimos 5 y después 4. 4 cadenas otra vez, un deslizado en la segunda de ellas, 2 cadenas y un punto deslizado en la cuarta cadena otra vez. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Esta pieza la vamos a poner por el revés y ahora con hilo sencillo del mismo color y una aguja lanera vamos a dejar libre la primera cadena, la que está pegada digamos a la cabeza del pescadito. Atravesamos la segunda y vamos a dejar el hilo hasta ahí y cortamos. Después atravesamos la siguiente, dejamos el hilo más o menos a ese largo y lo cortamos de aquí.
Estos hilitos van a formar lo que serían las espinas del pez. Entonces vamos a recortarlas solamente un poco para que no sobrepasen ni la cabeza ni la cola en ambos lados, y ya quedó terminada esta pieza. Continuamos tejiendo con el hilo en color naranja doble, y esta pieza la vamos a iniciar con 5 cadenas. Y en la primera que hicimos vamos a tejer una vareta que se cierra en 2. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y pasando una cadena en la siguiente vamos a tejer una vareta. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y en el mismo punto, en la segunda cadena, tejemos otra vareta. Llevamos 3 espacios y necesitamos 4 en total. 3 cadenas, volteamos el tejido y hacemos otra vareta en la segunda cadena. Las contamos del punto hacia adelante. Hacemos una cadena y ahora vamos a tejer sobre este costado 2 medios puntos en el primer espacio, 2 medios puntos en el segundo, y en estas cadenas que dividen a 2 casitas y a las otras 2 vamos a tejer un medio punto hasta abajo. Continuamos con 2 medios puntos en esta casita y 2 medios puntos en la siguiente. Hacemos 3 cadenas y 2 varetas, y ahí mismo en ese espacio un medio punto. 3 cadenas, 2 varetas en esa misma casita y enseguida 2 medios puntos. 2 medios puntos en la siguiente casita. Otra vez un medio punto, pero ahora tomamos todo desde abajo porque es para fijar el centro del moño. Enseguida 2 medios puntos en la siguiente casita, 2 medios puntos en la última, y repetimos estos 2 motivos del lado de acá. 3 cadenas, 2 varetas en la casita, medio punto, 3 cadenas, 2 varetas en la casita y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lana negra. Esta pieza la vamos a tejer en hilo delgado doble en color plata. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas enseguida, y dentro del anillo vamos a tejer 16 macizos en total, contando las 3 cadenas. Recuerden que los macizos los cerramos en 3. La segunda vuelta va en medio punto, la iniciamos con una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos anteriores hasta completar 32 puntos en total. Iniciamos la vuelta número 3 con 3 cadenas y vamos a tejer 2 macizos juntos en cada uno de los 16 de la primera vuelta, o sea que vamos a cubrir la vuelta de medio punto que tejimos anteriormente.
2 macizos juntos en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta con 32 macizos en total. La vuelta número 4 se va a tejer en medio punto, pero entre punto y punto, o sea, en este espacio de aquí. Iniciamos con una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en este espacio. Pasamos 2 puntos sin tejer y 2 medios puntos juntos en el siguiente espacio. 2 juntos, pasamos 2, 2 juntos, pasamos 2 y estamos tejiendo entre punto y punto hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 32 puntos en total. Terminamos la cuarta vuelta. De la primera a la cuarta estuvimos tejiendo por el derecho. Ahora vamos a hacer una cadena, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer por el revés un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 32 medios puntos. Seguimos tejiendo por el revés. Hacemos 3 cadenas. Aquí donde cerramos la vuelta vamos a tejer un macizo incompleto. Uno más en el siguiente punto y otro en el siguiente punto y los cerramos todos juntos. 3 cadenas y en donde cerramos los puntos hacemos un punto deslizado. 3 cadenas y donde tejimos el último macizo incompleto hacemos un punto deslizado. Ya quedó aquí formada la primera orejita. Ahora vamos a tejer 4 puntos deslizados, uno en cada uno de los siguientes puntos y repetimos estos pasos. 3 cadenas. En donde hicimos el último punto deslizado vamos a hacer un macizo incompleto, un segundo macizo incompleto y un tercer macizo incompleto. Todos van en punto distinto, uno en cada punto. Los cerramos juntos. 3 cadenas. En donde cerramos los puntos hacemos un punto deslizado, 3 cadenas y donde tejimos el último macizo incompleto hacemos otro punto deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Para armar el gato lo que hice fue poner un poco de pegamento en esta parte que había quedado abierta en los dos lados, pegar 2 centímetros de espiguilla plateada en la frente para simular el azúcar. Estas son lentejuelas y esta es una cuenta plana. Todo eso lo encuentran en bisutería, al igual que el contorno que lleva los ojos, que son como botones transparentes, pero sin perforaciones. Al moño le pegué un cascabel del mismo color que las lentejuelas y solamente le atravesé espiguilla plateada y la crucé por la parte de atrás. Y al pescado le pegué una lentejuela del mismo color que los ojitos y le recorté las espinas para dejarlas un poquito más cortas. Y así es como queda su platito. A este solo le di vuelta para que quedara el derecho por fuera. Y les muestro cómo se ve en otro color. Terminamos nuestra manualidad. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.